2017 confirma tendencia al calentamiento global, señala la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Muestras de arte contemporáneo que relacionan problemáticas de la Ciudad de México en interesante exposición colectiva. En la Ciudad de México dan color original a piezas arqueológicas de Tenochtitlan. Y les recomendamos permanecer atentos al tema que aborda la entrevista que veremos en esta ocasión. Es un gusto saludarlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del IRCE. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí los próximos 30 minutos y hagamos juntos un recorrido por la información generada en Iberoamérica en los ámbitos de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! Expertos señalan que el avance del calentamiento global persiste y para lo que resta del 2017 seguirán las altas temperaturas, además de que podrían incrementarse con el fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año. Esta es la información. El primer trimestre del año mostró que la tendencia al calentamiento prosigue y aunque marzo fue el segundo marzo más caliente de los registros, superó una marca preocupante. Altas temperaturas, menos hielo en ambos polos y corales amenazados. Eso es lo que muestra hasta ahora 2017. Preocupante, así califica el sitio especializado Yale Climate Connections y agrega que será un año de climas extremos, a juzgar por lo visto, apenas en el primer trimestre. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, resaltó que el periodo enero-marzo hace de este año el segundo más caliente en los registros de 138 años. Ningún mes antes de marzo había excedido la temperatura del promedio 1980-2010 en 1 grado centígrado y en ausencia del fenómeno del Niño, claro indicativo del acelerado calentamiento global. Este dato podría tomarse como una llamada de alerta si, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, hay una probabilidad del 50 al 60% de que en la última parte del año se posicione de nuevo el Niño, que calentaría más el planeta. De acuerdo con Yale, desde 1970 ha aumentado 0.86 grados centígrados la temperatura del planeta, habiendo sido mayor el incremento sobre la superficie de la Tierra que sobre océanos, en particular en regiones árticas. En los primeros 3 meses, las temperaturas fueron más altas que el promedio del siglo pasado. La tendencia sugiere 50% de probabilidades de que este año sea el más caliente. En cada continente la situación fue diferente, de acuerdo con el reporte de la NOAA. Europa y Oceanía vivieron el segundo marzo más caliente, Asia el cuarto, África el séptimo, Sudamérica el 12º y Norteamérica el 30º. Una de las preocupaciones, dice el informe de Yale, se relaciona con los corales. La temperatura alta del océano conlleva a su blanqueamiento y alta mortalidad en esos estratégicos ecosistemas. Hasta mediados de los 80 no se había reportado ningún evento de esos. Desde entonces ha habido 3 vinculados con el Niño, incluyendo el de 2015-2016. Y a pesar de que ahora no rige ese fenómeno, el blanqueamiento ha continuado, afectando en gran extensión la Gran Barrera de Coral de Australia. Juan Rulfo no fue el escritor mexicano más fecundo, pero sí uno de los más leídos y reconocidos por críticos y lectores alrededor del mundo. Conozcamos más de este mexicano universal en el siguiente perfil. Bautizado como Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, pero famoso simplemente como Juan Rulfo, nació en Apulco, en el estado de Jalisco, una región de villas rurales plenas de superstición y culto a los muertos, ambientes desolados y de luchas violentas en las que su padre perdió la vida, escenarios que recreó en sus breves pero brillantes letras. En 1934 se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigración en la Secretaría de Gobernación. A partir de 1938 empezó a viajar por algunas regiones del país
en comisiones de servicio y publicó sus cuentos más relevantes en revistas literarias. Los 15 cuentos que integran El Llano en Llamas, 1953, muestran una prosa sobria pero expresiva sobre la dura vida de los pobres del campo, más allá de la anécdota social. En su obra más conocida, Pedro Páramo, 1955, Rulfo dio una forma más depurada a su retrato de la realidad del país en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real, un texto que podría calificarse como inquietante y como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. Rulfo escribió también guiones cinematográficos como Paloma herida, 1963, y otra excelente novela corta, El Gallo de Oro, 1963. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Príncipe de Asturias de las Letras. Otra de sus facetas fue la de fotógrafo, donde dio imagen a los entornos y paisajes plasmados en sus textos. Juan Rulfo murió el 7 de enero de 1986 en la capital mexicana. En una ciudad tan grande como la capital mexicana, se desarrollan diversas problemáticas derivadas de la sobrepoblación y explotación de recursos, mismas que han motivado una interesante exposición colectiva. Estos son los detalles. Desde hace 4 años, Casa del Lago Juan José Arreola, ubicado en el bosque de Chapultepec, en la capital mexicana, ha mostrado un gran interés en poner a discusión temas cruciales para el tejido social actual mediante exposiciones de arte contemporáneo. En esta ocasión presenta 4 exhibiciones que relacionan de forma secuencial e independiente problemáticas que atañen a la Ciudad de México y al mundo, como la movilidad en las grandes urbes, la producción y consumo de alimentos, el afán de conquistar la naturaleza y los paisajes desolados producto de la actividad humana. Mexibility. Estamos en la ciudad, no podemos escapar de ella. Es una reflexión sobre la movilidad en la urbe, no solo comprendida como el traslado físico de personas, sino como un fenómeno complejo que concentra aspectos sociales, fluctuación económica en un mundo neoliberal y grandes repercusiones ecológicas. Se trata de una muestra colectiva, integrada al programa del Año Dual Alemania-México, que reúne los resultados de 7 intervenciones a espacios públicos desarrollados por el Instituto Goethe y la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM entre 2016 y 2017. Entre ellas resalta la de Christoph Faulhaber, que consistió en intervenir un automóvil para hacerlo parecer una patrulla de la Policía Federal que permanecía estacionada en el espacio autónomo de Casa del Lago, hecho que generó en la población una sensación que oscilaba entre la seguridad y el miedo a ser vigilado. También hay otras piezas en las que se incluye la participación de artistas mexicanos y alemanes como la de Marcela Armas y Machinarius, que con autopartes construye sobre un muro un mapa de la República Mexicana puesto de cabeza, del que escurre grasa, aceite y gasolina, que impulsa a pensar sobre el uso desmedido de combustibles fósiles y los terribles daños al medio ambiente que estos ocasionan. Tlaxotlali o Berbechar, que significa dar tiempo a la tierra de cultivo para que se regenere. Es una propuesta colectiva que convoca a la subjetividad de 5 artistas que mediante el dibujo, la fotografía y la instalación hacen referencia a los periodos cíclicos de cultivo de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica y cómo contrastan con los métodos de sobreexplotación actual, así como el consumo desmedido de alimentos. En Tlaxotlali, alternancia de ciclos, agricultura y producción de alimentos, una de las piezas más llamativas es Humeante Centro Radical, de Marcos Castro, escultura recubierta de pedacería cerámica inspirada en un ritual de cambio de ciclo dedicado a Tlaloc, que era dios de la lluvia y de los periodos calendáricos. La pregunta que está sobre la mesa es si representa una opción viable retomar los métodos agroproductivos ligados a las cosmogonías precolombinas. Vanessa Rivero presenta su proyecto de dibujo e instalación El Orden, una frágil conquista, con el que a partir de una investigación visual y filosófica propone repensar la relación que ha tenido históricamente el hombre con la naturaleza y mostrar la fragilidad de este ante la constante construcción y destrucción de espacios. Esta instalación está compuesta por varios dibujos, esculturas hechas con trozos de madera reciclada, intervenciones en fotografías, material audiovisual y algunos grabados que pueden apreciarse de manera individual, pero que en conjunto forman una sola pieza artística que también propone saltos entre los planos bidimensionales del dibujo y la tercera dimensión.
La serie de óleos en gran formato que componen la exposición Espacios de Guerrilla de Tláhuac Mata son representaciones de paisajes decadentes que brillan por la ausencia del hombre, pero que son consecuencia de su ocupación, abandono, explotación o utilización como zonas de desechos. Cada una de las visitas imaginativas que Mata presenta son producto de una investigación y análisis de composición de imágenes de espacios reales que se han visto afectados por estos problemas. Un ejemplo es el lago tóxico de Baotou, en Mongolia, donde se tiran los residuos industriales de uno de los yacimientos más grandes de los minerales necesarios para algunos aparatos electrónicos, como pantallas táctiles y teléfonos celulares. Las exposiciones permanecerán hasta el 2 de julio con entrada libre. Uno de los temas que más preocupa a la sociedad es la violencia. Y la violencia en las aulas es, con justa razón, uno de los mayores temores para los padres de familia, maestros y, obviamente, para los alumnos. De ahí la importancia de hablar sobre prevención, detección temprana, atención y posibles soluciones a la violencia en las escuelas. Para hablar de esto, nos acompaña en Horizonte Iberoamericano el licenciado Enrique Beltrán, director general de Logistics Assistance, empresa con 16 años de experiencia y creadora de un sistema denominado Respuesta Inmediata, a través del cual brinda servicios de asistencia legal especializados a empresas y sus empleados, así como diversos proyectos enfocados a atender necesidades derivadas de delitos de alto impacto. También está con nosotros el licenciado Pablo Carstens, consultor y asesor en seguridad, experto en manejo de crisis, negociación de secuestros y protección ejecutiva, con experiencia en más de 260 casos de secuestros y extorsiones recuperados. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Muy bien, antes de entrar de lleno al tema de seguridad en las aulas, ¿cómo se define la violencia y en particular la violencia en el ámbito escolar? En términos generales, la Organización Mundial de la Salud ha definido la violencia como el tratar de obligar a través de algún acto, ya sea físico o psicológico, a una persona a que realice algo que no está de acuerdo. ¿Algo que le gustaría agregar? Pues digo, básicamente todos entendemos violencia como algo que te puede afectar, como algo que te puede hacer daño. Hay violencia psicológica. En el caso que nos preocupa en este momento, estamos viendo sobre todo violencia física y violencia armada incluso en las aulas. Entonces, fuera de lo que es la definición muy purista de la Real Academia, pues yo creo que todo el mundo entendemos que violencia implica algo que te puede afectar física o psicológicamente en tu entorno, ¿no? Y esto es lo que preocupa en los colegios en este momento. Muy bien. ¿Y cuáles son los factores principales que generan esta violencia en el ámbito escolar? Pues mira, es un problema multifactorial. No es un problema único y eso lo hace más complejo y mucho más interesante de estudiar, porque hay factores psicológicos, es decir, hay desde tipos de personalidad hasta patologías, sociópatas, psicópatas. La depresión puede ser uno, la personalidad dominante que genera el bullying, por ejemplo. Hay factores familiares, la violencia se aprende en casa, pero también hay factores en cuanto a imitación o incluso hay ambientes criminógenos, ¿no? En donde, como todo mundo lo hace, pues es la ley de la selva en este colegio, entonces yo tengo que defenderme o tengo que ser de los malos para ser aceptado. Entonces es un asunto multifactorial en donde juegan todo mundo, alumnos, padres, escuela, autoridades, sociedad, etcétera, y es lo que hace mucho más enriquecedor el buscar la solución, ¿no? ¿Y cuáles son como los tipos más comunes de violencia que se encuentran dentro de las escuelas? Mira, la podríamos dividir en tres fundamentalmente. Esto es violencia de alumnos contra alumnos, violencia de maestros contra los alumnos y violencia de alumnos contra maestros, ¿no? Estos son los tres principales y obviamente de ahí pues todo lo que se pueda derivar. Incluso pues ya tenemos también a los padres involucrados en temas violentos dentro de las escuelas. Hoy se van sumando, lamentablemente, en lugar de ir restando participantes, ahora ya cada vez tenemos más tipos de violencia. Sí, finalmente este factor
actualmente esta generación estamos siendo, creo que muy sobreprotectores con nuestros hijos. Entonces estamos viendo problemas en los colegios en donde pues ya no resuelven los chavitos el problema, los alumnos, sino se mete el papá, se meten los hermanos grandes, te espero a la salida. Y bueno, antes era, digamos, las peleas eran para demostrar quién gana. Y hoy, pues las peleas terminan, terminan en terapia intensiva. Vaya, es para lastimar a la otra persona. ¿Cómo se pueden identificar estos perfiles, tanto del victimario como de la víctima? Mira, aquí esa es justamente la parte más importante de las acciones que nosotros hemos venido estudiando y proponiendo. La detección temprana, lo que le llamamos detección temprana, es lo que nos va a permitir poder tomar acciones que nos lleven a evitar este tipo de situaciones. ¿Qué es detección temprana? Es observar, es educar los sentidos, la vista, abrir nuevamente a los maestros y a los padres esta formación para aprender qué es lo que tenemos que observar de nuestros hijos, ¿no? Qué es lo que tenemos que observar de nuestros alumnos en las aulas, y de ahí vamos a aprender nuevos modelos, a lo mejor, de comportamiento de los niños, que nos van a dar pequeñas y sensibles alertas en relación a lo que les puede estar ocurriendo a los pequeños dentro de las escuelas, ¿no? Y hablamos desde alumnos de primaria hasta alumnos de bachillerato o universidad, como mencionaba Pablo. Y la prevención de la violencia en la escuela, pues, inicia en el ámbito familiar, ¿no? Sí, mira, como Pablo lo comentó ahorita, la violencia se aprende en casa. Entonces, si este fenómeno de la violencia se generaliza y aprendemos a vivir permanentemente en un contexto de violencia, pues es fácil llevarlo a la escuela y es fácil llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida porque lo aprendimos. Ahora, yo comentaría sobre ese tema que tampoco hay que caer en la respuesta simplista de decir pues que los papás se encarguen y punto. Y la realidad es que es un poquito más complejo. Los chavos, sobre todo en la adolescencia, con los últimos que hablan son con los papás. Es decir, sus problemas a veces los hablan más con los amigos, nunca los van a hablar con los maestros. Entonces hay que encontrar esos canales y no nada más echar culpas, ¿no? Y dentro de la escuela, ya a nivel individual, ¿cómo se puede prevenir la violencia? Pues mira, estamos tratando de desarrollar caminos que nos den opciones para prevención, disuasión y reacción. Es decir, qué hacer para que no ocurra, qué hacer para desalentar que esto suceda, y si se da el caso de que se detecta un problema, también saber cómo reaccionar. Entonces yo creo que la detección temprana de perfiles, el educar a la gente, tener mediadores, tener una línea de atención, tener una línea ética. Pero el tener una línea ética donde yo puedo anónimamente llamar a un lugar a decir, oye, mi compañero está trayendo un arma, mi compañero publicó esto en redes sociales. Es decir, generar el que puedas denunciar anónimamente lo que está pasando, lo que estás viendo en las redes sociales, los que sí se enteran, que son los compañeros, ¿no? Entonces, una suma de factores que estamos trabajando fuertemente en ellos para poder generar una solución integral a este problema en los tres momentos: en el momento de prevención, en el momento de disuadir que ocurra y también saber cómo reaccionar. Y para poder establecer un modelo de seguridad en una escuela, ¿qué elementos se deben considerar? Mira, principalmente establecer los controles, ¿no? A través del cuerpo docente, el dotarlos de información para la detección de perfiles, el establecer controles de seguridad como la parte de la revisión de portación de armas, ¿no? Los detectores de metales de forma aleatoria, en fin. Lo que está pasando es que ahora nos tenemos que enfrentar a una cosa que antes en las escuelas no se veía, y a los maestros en las universidades o en las normales, cuando se les reciben su capacitación,
pues les hablaban de toda la parte psicopedagógica y de toda la parte que tiene que ver con su actividad como la docencia. Quizá hoy en las escuelas lo que va a cambiar es el panorama en donde a la nueva formación de los docentes habrá que ponerle una materia que sea la de seguridad en las aulas, donde a lo mejor ahora en las instituciones educativas, además del director general, del director técnico, del psicólogo escolar, de la coordinadora de inglés, de todos los miembros del cuerpo docente, ahora tenga que haber un coordinador de seguridad. Entonces cambia el escenario, cambia el panorama, bueno, pues hay que atender a esos cambios y también vamos a tener que enfrentar dentro de las escuelas pues la realidad, y en ese contexto de la realidad pues adaptarnos a ella y hacer este tipo de situaciones, ¿no? Dar información más a los maestros, dar información a los niños, dar información a los padres y tener dentro de las instituciones algún responsable de seguridad. ¿Qué hay en el aspecto legal en México respecto a la protección de los niños y la atención a los menores infractores? Mira, este tema acaba siendo un tema complicado y delicado porque en muchas ocasiones, bueno, en la gran mayoría de las ocasiones, lo que tenemos es un niño buleador, un niño violento, que la escuela trata de sancionarlo en base a su reglamento interno, en base a la normatividad vigente, y sucede que pasa rápidamente y muy sutilmente de ser victimario a víctima. ¿Por qué razón? Porque hoy los padres toman, bueno, para empezar también debemos de estar conscientes que atrás de un niño problemático hay un papá que también lo es, ¿no? En mayor o menor grado también lo es. Entonces, cuando la escuela llama al padre y confronta la situación, normalmente la respuesta del padre, en la gran mayoría de los casos, no es cooperativa. Se nos pone en un plan defensivo, decir, oye, es que mi hijo no hace esto, tú lo estás etiquetando, tú lo estás señalando de una manera incorrecta, me lo estás discriminando. Y entonces, en ese justo momento, este menor, que era un buleador y que en realidad estaba ya realizando conductas antisociales contra todos los niños de la escuela, y que a lo mejor ya hasta había cometido alguna conducta que pudiera calificarse como delictiva, pues este niño pasó a ser una víctima ahora de discriminación, ahora de que se le puede negar el derecho a la escuela, y entonces en este marco normativo que tenemos, a veces no se permite, no es tan fácil que la institución educativa pueda aplicar sanciones. Se privilegia el tema de los derechos humanos, y esto es sano, esto es correcto, ¿no? La perspectiva del manejo de la violencia escolar desde el ángulo de los derechos humanos es importante, es sana para las escuelas, pero también nos lleva a este contexto. Entonces, aquí lo que hemos propuesto nosotros es, pues básicamente, si ya tenemos un nuevo tipo de problemas dentro de las escuelas, si ya estamos hablando de que vamos a cambiar un poquito el panorama, donde tenemos alguien encargado de seguridad y demás, bueno, pues ahora también como instituciones educativas nos tenemos que poner a encontrar otra forma de solucionar los problemas. Ya no tanto es el castigo, la sanción, la represión. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los problemas, la solución a los problemas a partir de la mediación, ¿no? En donde me siento con todos los involucrados y de una manera profesional encuentro la manera de cómo resolver una de estas situaciones, ¿no? Hoy todos los aparatos de justicia a nivel internacional están optando por la mediación más que por el litigio. Bueno, ¿y por qué no aprendemos a hacerlo desde antes en la escuela? ¿Por qué no desde niños, cuando hay un conflicto, ya sea en el que participemos o del cual seamos testigos, aprendemos que hay una forma de mediar y de llegar a un acuerdo para resolver algo? Creo que esto sería una parte clave en la resolución de conflictos dentro de las instituciones. ¿Cuáles serían los principales retos para las escuelas en materia de seguridad escolar? Pues yo creo que lo primero es detectarlo o vivirlo como una necesidad y no como un lujo. De alguna manera, cuando hablas de seguridad, la gente piensa en conceptos que no tienen demasiado que ver. A lo mejor piensas en guaruras, policías, es decir, estamos relacionando mucho la seguridad con alguien que te cuida, ¿no? Con policías, etcétera, y además se tiene relacionado con una postura de algo arrogante, de algo presumido, sangrón, ¿no? Y la verdad es que la seguridad, digo, en México es una sola palabra que se utiliza
Los americanos tienen la security y la safety, ¿no? Una es seguridad de cuestiones delictivas y la otra es seguridad de un terremoto, un incendio, etcétera, ¿no? Que aquí le llamamos más protección civil. Yo creo que se debe educar, y más en un país como México, que es un país violento e inseguro, tenemos las dos cosas, y criminógeno. Yo creo que tenemos que aprender, y es muy sano tener una cultura de seguridad. Entonces enseñar a los chavos desde chiquitos, a su edad, medidas de seguridad. ¿Algo que gusten agregar, alguna conclusión para el público de Horizonte Iberoamericano? Sí, antes que nada agradecer el interés de ustedes en el tema. Lo más importante de todo esto, como cualquier problema, para poderlo resolver es no negar su existencia. Entonces, la parte que debemos de abordar en principio dentro de las instituciones educativas y como sociedades, aceptar que el problema ya está aquí, que ya es presente, que ya tuvimos un caso en Monterrey, que ya tenemos el fenómeno de la ballena azul, los centinelas, una menor que se suicida en Jalisco, ataques a los directores. A ver, ya hay una tendencia, ya está ocurriendo. Si me pongo a negar y decir esto solamente pasa en Estados Unidos y demás, no vamos a solucionar el problema. Hay que aceptar que ya ocurre y hay que aprender de la experiencia de otras naciones. Pero lo importante es empezar a tomar acciones concretas y, como bien dice Pablo, hay que empezar a trabajar con los niños esta cultura de seguridad. Si vivimos en un país que tiene problemas de violencia, si vivimos en una comunidad que adolecemos de una impunidad muy grande, caray, vamos a seguir negando entonces que tenemos que hacer algo para que nuestros niños no sigan el camino que nosotros hemos generado. Ahora es el tiempo en el cual tenemos que empezar a retomar todo esto. No lo vamos a cambiar en una semana, no lo vamos a cambiar en meses, pero sí podemos empezar con acciones concretas dentro de las instituciones educativas, con la familia, a hacer verdaderamente el cambio que tiene que ver con esta parte de cómo me relaciono con los demás y cómo soy tolerante y cómo puedo aceptar que los demás piensen de manera distinta y no tenerme que imponer para que de esa manera usar mis recursos violentos que puedo aprender perfectamente en la tele y en cualquier lado. Con el simple hecho de abrir un periódico o de visitar el internet es fácil aprender cualquier cosa de violencia. Entonces, ¿cómo puedo cambiar eso? Eso y las redes sociales, son el reto de nuestros días, ¿no? ¿Algo que guste agregar para concluir? Nada más agradecer a Horizonte Iberoamericano y a ti, Fer, por esta entrevista, Muchas por la gracias. oportunidad de compartir estas ideas con tu audiencia y por reiterar el agradecimiento. Muchas gracias, fue un gusto tenerlos aquí. Seguramente, al ir a una exposición arqueológica, nos topamos con piezas en una gama de colores grises, rosados y violáceos, pero no siempre fueron así. Una interesante exposición de la Ciudad de México nos muestra los colores originales de la ciudad de Tenochtitlan. Para brindar una visión precisa y rigurosa de cómo lucía la colorida capital de la Triple Alianza en la época prehispánica, con los templos gemelos de Tlaloc y Huitzilopochtli dominando el horizonte de la ciudad-isla en azul y rojo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inauguró la exposición temporal Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlan. El Museo del Templo Mayor, ubicado en el corazón del centro histórico de la capital mexicana, presenta esta muestra que recupera el color que originalmente tenían piezas emblemáticas de la cultura mexica. Como una muestra del aspecto original de las esculturas, capaz de envolver al visitante en el significado y las sensaciones que de 1440 a 1502 produjo cada color en ellas, la exposición presenta los imponentes monolitos de Tlaltecutli, la Coyolxauhqui, el Chacmol, un guerrero estelar, y dos monumentales cabezas de serpiente, además del cráneo de un guerrero sacrificado decorado por los mexicas para representar
Amitlantecutli, dios de la muerte. La muestra también incluye videos explicativos sobre este trabajo de los investigadores para la recuperación del color y finaliza con una sección de objetos de pequeño formato como vasijas, cetros, cuchillos, relieves y almenas que por ser parte de las ofrendas estuvieron en mejores condiciones para conservar su pigmentación. Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor y curador de la exposición, explicó que para que el visitante del siglo XXI tenga esas percepciones del pasado, durante 25 años se realizaron intensas investigaciones sobre el cromatismo en las esculturas, el cual se perdió y en muchos casos desapareció por el paso del tiempo, la acción de la naturaleza y la mano del hombre. Los especialistas detallaron que si bien en los códices se han identificado una gran cantidad de pigmentos, la paleta pictórica de la escultura y la pintura mural de la civilización mexica era más reducida, pues se limitaba a 5 colores básicos: rojo, blanco, azul, negro y ocre, la mayoría de origen inorgánico. La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 20 de agosto, está integrada en total por 28 obras, entre originales y réplicas de la escultura polícroma del Templo Mayor. Es momento de despedirnos y agradecer una vez más su atención a Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube ILCTV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También pueden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, mándenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y los esperamos con gusto en el siguiente programa. Se despiden de ustedes Fernanda Maquinay y Sergio Navarrete. Hasta entonces.